En una noche oscura, miles de niños y adultos se disfrazan de monstruos, brujas y demonios. Las calles se llenan de risas, pero también de símbolos antiguos que esconden una historia mucho más profunda. Halloween, una palabra que parece inocente, divertida, pero ¿sabías que su raíz se hunde en prácticas espirituales que la Biblia advierte evitar? Hoy en esta mistología bíblica descubriremos el verdadero origen de Halloween, su conexión con los antiguos cultos paganos y lo que Dios nos enseña sobre la luz y las tinieblas. Prepárate, porque detrás de cada máscara hay una historia espiritual que pocos se atreven a contar. Antes de ser llamado Halloween, existía una celebración celta llamada Samhain. Se pronunciaba Samhain. Era una fiesta que marcaba el final del verano y el comienzo del invierno. Un tiempo en que los antiguos druidas creían que el mundo de los vivos y el de los muertos se conectaban. Encendían hogueras, ofrecían alimentos a los espíritus y se disfrazaban para confundir a los demonios. Era una noche donde las tinieblas eran celebradas. Siglos después, la Iglesia Católica intentó cristianizar esta fiesta, estableciendo el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. Así nació el nombre All Hallows Eve, que con el tiempo se convirtió en Halloween. Pero aunque el nombre cambió, la raíz espiritual siguió siendo la misma. Una conexión con lo oculto, con los muertos y con las fuerzas que la Biblia nos llama a evitar. La palabra de Dios es clara sobre estas cosas. En Deuteronomio 18, 10, 12 dice: «No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni hechicería, ni encantador, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová a cualquiera que hace estas cosas». Y en Efesios 5:11 el apóstol Pablo nos exhorta: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». La Escritura no es ambigua. No debemos mezclarnos con prácticas que exaltan lo oculto o lo demoníaco. El enemigo se disfraza de luz, pero detrás de cada disfraz, cada símbolo de muerte o miedo, se esconde un mensaje espiritual, una normalización de lo que Dios llama pecado. El disfraz simbolizaba protección contra los espíritus, pero en el mundo espiritual, el cristiano no se protege con máscaras, sino con la armadura de Dios. Efesios 6:11. Las calabazas talladas, conocidas como jack-o'-lanterns, provienen de una leyenda irlandesa sobre un hombre condenado a vagar entre el infierno y la tierra. Su luz representaba un alma perdida. El dulce o truco viene de una antigua práctica donde los pobres pedían comida a cambio de oraciones por los muertos. Hoy, esa costumbre se transformó en un juego, pero su raíz sigue conectada con la idea de tratar con las almas del más allá. La Biblia nos enseña que los muertos nada saben, Eclesiastés 9:5, y que no hay comunicación entre los vivos y los muertos, Lucas 16:26. Por tanto, todo intento de honrar o conectar con los muertos, aunque sea por tradición, abre puertas espirituales que el creyente no debe tocar. Hoy, Halloween parece solo una fiesta más, disfraces, dulces, películas. Pero en lo espiritual, millones de personas abren sus corazones al temor, al terror y al ocultismo. Brujería, lectura del tarot, espiritismo, rituales y juegos como la Ouija se vuelven populares en esta temporada. Y aunque muchos lo hacen por diversión, el enemigo usa la ignorancia como puerta de entrada. El apóstol Pedro nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Primera de Pedro 5:8. La guerra espiritual es real y el enemigo no descansa, especialmente cuando el mundo celebra lo que representa su reino: las tinieblas, el miedo, la muerte. Pero aquí viene la verdad más poderosa. Jesucristo ya venció las tinieblas. En Juan 8:12 Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida».
No necesitamos disfraces para protegernos, ni rituales para espantar demonios. La sangre de Cristo es suficiente. El creyente no teme a la oscuridad porque la luz de Cristo habita en él. No necesitamos celebrar el miedo porque hemos recibido un espíritu de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. No a mezclarnos con las prácticas del mundo, sino a ser testimonio vivo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En lugar de participar en lo que el mundo celebra, podemos aprovechar esa noche para orar, evangelizar y compartir el amor de Cristo. Podemos ser la luz que alumbra en la calle cuando otros visten tinieblas. Halloween no es solo una fiesta. Es una batalla espiritual disfrazada de diversión. Pero tú y yo sabemos quién ya venció. Su nombre es Jesús. Mientras el mundo juega con la oscuridad, nosotros caminamos en la luz. Y aunque las tinieblas parezcan densas, recuerda lo que dice Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que declara que Cristo es el centro de la luz. Rechaza las sombras y proclama con autoridad: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. En la Biblia, las fiestas paganas se refieren a celebraciones o rituales que se realizaban en honor a dioses falsos o ídolos y que estaban en oposición al culto al Dios verdadero. Estas prácticas eran comunes entre los pueblos vecinos de Israel y muchas veces el pueblo de Dios fue advertido de no participar en ellas. Las fiestas paganas son celebraciones o rituales dedicados a ídolos, deidades falsas o costumbres del mundo que desvían la adoración del Dios verdadero, contrarias a su palabra y a su voluntad revelada en las Escrituras. Éxodo 20:13-5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dios prohíbe rendir culto o hacer fiestas en honor a otros dioses. En la mitología bíblica, los muertos no regresan en la misma forma que en muchas tradiciones paganas. La Biblia establece un claro límite entre el mundo de los vivos y los muertos. En el Antiguo Testamento hay referencias a espíritus o fantasmas, como en la historia del rey Saúl y la mujer de Endor, 1 de Samuel 28. Donde Saúl consulta a un médium para invocar el espíritu del profeta Samuel. Este tipo de contacto con el más allá era considerado prohibido y mal visto por Dios, ya que se veía como un intento de invocar fuerzas fuera de su control, algo relacionado con la práctica de la necromancia que la Biblia condena en Deuteronomio 18 del 10 al 12. Una de las principales temáticas de Halloween es el enfrentamiento entre el bien y el mal, algo muy presente en la mitología bíblica. Aunque Halloween se celebra con disfraces y dulces, los símbolos más oscuros, como las calabazas jack-o'-lanterns iluminadas, tienen una conexión con la lucha cósmica entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. En la Biblia, la luz simboliza la presencia de Dios y la oscuridad es vista como el reino del mal y el caos. En muchos relatos bíblicos, como el libro de Apocalipsis, el bien prevalece al final, cuando la luz de Cristo ilumina la oscuridad del mundo. El símbolo de la calabaza es interesante porque en muchas tradiciones la calabaza vacía iluminada se usa para alejar a los espíritus malignos. Esto recuerda la idea bíblica de que la luz de Dios disipa las tinieblas, un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús, quien es descrito como la luz del mundo. Juan 8:12. Halloween está lleno de criaturas mitológicas como brujas, fantasmas, vampiros y otras figuras de la oscuridad. En la mitología bíblica hay figuras que podrían compararse a estas entidades. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los ángeles caídos, como los que se mencionan en Génesis 6:1-4 y el libro de Enoc, son seres espirituales que descienden del cielo y se mezclan con los humanos. Una idea que se conecta con muchos
de los mitos de criaturas que transgreden las barreras entre el mundo espiritual y el físico. Estas figuras, en la tradición cristiana, son consideradas demoníacas y simbolizan la transgresión del orden divino. En Halloween, estas criaturas se convierten en símbolos de lo macabro y lo desconocido. Pero en la mitología bíblica, su existencia tiene una dimensión moral. Son representaciones de la rebelión contra el orden de Dios. Finalmente, la idea de lo sobrenatural, que se asocia con Halloween, tiene paralelismos con el concepto del Apocalipsis en la Biblia. El Apocalipsis describe un evento cósmico en el que las fuerzas del mal, representadas por figuras como el Anticristo y la Bestia, se enfrentan a las fuerzas del bien lideradas por Cristo. En la tradición cristiana, la lucha final entre la luz y las tinieblas es uno de los eventos más significativos en la historia del mundo, y su resolución traerá la victoria de Dios sobre el mal. Esta narrativa resuena con los temas de Halloween, que gira en torno a la muerte, lo sobrenatural y la lucha entre las fuerzas del bien y el mal. Halloween, aunque no tiene un vínculo directo con la Biblia, toca varios temas que están profundamente enraizados en la mitología bíblica. Los espíritus de los muertos, el más allá, la luz contra la oscuridad y la presencia de criaturas sobrenaturales. Mientras que en la mitología bíblica estas fuerzas son vistas a menudo como parte de una lucha espiritual más profunda. En Halloween se celebran de manera más lúdica, aunque con un eco de esa eterna batalla cósmica entre el bien y el mal. Gracias por acompañarnos en esta mitología bíblica. Si esta enseñanza te habló, comparte la luz. Recuerda, no hay poder en las tinieblas cuando Cristo reina en tu corazón. Dale like a este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Dios les bendiga a todos.